En este video, descubriremos la propiedad distributiva de la multiplicación descomponiendo el área de un rectángulo. Mirando el diagrama provisto, observe cómo el rectángulo grande mide 9 metros por 5 metros. Y este rectángulo se ha cortado en dos rectángulos más pequeños donde el rectángulo de la parte inferior es de 9 metros por 2 metros. El rectángulo en la parte superior es de 9 metros por 3 metros. También podemos decir que el área del rectángulo grande es igual a la suma de las áreas de dos rectángulos más pequeños. Entonces, si dejamos que A sea igual al área del rectángulo grande, y A⁻1 o A⁻2 sean iguales a las áreas del dos rectángulos más pequeños, sabemos que A debe ser igual a A⁻1 más A⁻2, nuevamente el área del rectángulo grande es igual a la suma de las áreas de los dos rectángulos más pequeños. Y ahora encontremos estas tres áreas usando el área, fórmula para nuestro rectángulo que es largo por ancho. Recuerde que el área de un rectángulo indica cuántas unidades cuadradas caben dentro del rectángulo dado. Entonces, el área del rectángulo grande es igual a 9 metros por 5 metros. Bueno, 9 veces 5 es igual a 45, el área del rectángulo grande es 45 metros cuadrados y ahora vamos a encontrar un sub que es el área del rectángulo en la parte inferior. Este rectángulo mide 9 metros por 2 metros, lo que significa que el área es 9 metros por 2 metros. 9 veces 2 es igual a 18, el área es 18 metros cuadrados. Y ahora encontraremos un sub 2 que es el área del rectángulo en la parte superior que es 9 metros por 3 metros y, por lo tanto, el área es 9 metros por 3 metros que nos da 27 metros cuadrados. Y ahora sustituyamos estos valores en nuestra ecuación. El área del rectángulo grande A es de 45 metros cuadrados. Tenemos 45 igual a un sub es el área del rectángulo en la parte inferior que es de 18 metros cuadrados, tenemos 18, más un sub 2 es el área del rectángulo en la parte superior que es de 27 metros cuadrados, por lo que tenemos más 27. Y observe que 18 más 27 es 45, verificando que nuestra ecuación sea verdadera. Pero ahora escribamos los productos que utilizamos para determinar estas áreas. Para el área de 45 metros cuadrados, utilizamos 9 veces 5, para el área de 18 metros cuadrados. Usamos 9 veces 2, para el área de 27 metros cuadrados, usamos 9 veces 3, así que ahora sabemos 9 veces 5 es igual a 9 veces 2 más 9 veces 3. Ahora regresemos y miremos el diagrama. Observe que 5 metros es igual a 2 metros más 3 metros, lo que significa que si quisiéramos, podríamos reemplazar estos 5 con 2 más 3 y sigamos adelante y hagámoslo. Tenemos 9 veces, luego entre paréntesis 2 más 3 es igual a 9 veces 2 más 9 veces 3. Esta última ecuación demuestra lo que se llama propiedad distributiva de la multiplicación. Si miramos esto de cerca, notamos cómo pasar de la expresión de la izquierda a la expresión de la derecha, multiplicamos el 9 por 2 y el 9 por 3. Y la adición permanece, esta propiedad una vez más se llama propiedad distributiva. La propiedad distributiva a menudo se denomina multiplicación sobre suma o resta. Y veamos dos ejemplos. Para el primer ejemplo, tenemos 4 veces una cantidad 3 más 7, para eliminar los paréntesis, distribuimos los 4, lo que significa la expresión es equivalente a 4 por 3 más 4 por 7. Del mismo modo, si tenemos 3 veces la cantidad 6 menos 4, podemos eliminar los paréntesis distribuyendo los 3, lo que nos da 3 veces 6 menos 3 veces 4 y a menudo usamos flechas para confundir la distribución. Antes de irnos, completemos la tabla a continuación. Se nos pide evaluar cada expresión usando el orden de operaciones y uso de la propiedad distributiva. Entonces, para la primera expresión, se nos da 7 veces la cantidad 3 más 5, siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis. 3 más 5 es 8, la expresión se simplifica a 7 por 8, y 7 por 8 es igual a 56. Y ahora se nos pide evaluar la expresión nuevamente usando la propiedad distributiva. Comenzando con la expresión original, tenemos 7 veces la cantidad 3 más 5. Para borrar los paréntesis, distribuimos los 7.
Distribuir los 7 nos da 7 veces 3 más 7 veces 5, el siguiente paso es multiplicar. 7 por 3 es 21, 7 por 5 es 35. 21 más 35 es 56, así que si evaluamos la expresión usando el orden de operaciones o la propiedad distributiva, por supuesto obtenemos el mismo valor. Veamos un ejemplo más. Aquí se nos da la expresión 4 veces la cantidad 8 menos 1, siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis. 8 menos 1 es 7, dándonos 4 veces 7, que es igual a 28, y ahora evaluaremos la expresión nuevamente usando la distribución, por lo que tenemos 4 veces la cantidad 8 menos 1. Para borrar los paréntesis, distribuimos los 4. Distribuir 4 nos da 4 veces 8 menos 4 veces 1, ahora multiplicamos. 4 por 8 es 32, 4 por 1 es 4. 32 menos 4 es 28 y una vez más, obtenemos el mismo valor si evaluamos la expresión utilizando el orden de operaciones o distribución primero. Espero que hayas encontrado esto útil.